Buenos días desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al segundo día del Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana, Derechos Humanos en el ámbito del trabajo. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos pase al quinto panel titulado La conexión entre el derecho laboral y el derecho internacional privado en torno al derecho humano al trabajo. Agradecemos la participación de los doctores Juliana Rodríguez Rodrigo, Isabel Reich Fabado, Enrique Betems y Alfonso Ortega Jiménez. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Alfonso Ortega Jiménez, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Ortega es doctor honoris causa por la Universidad de San Lorenzo, Universidad Autónoma San Sebastián de San Lorenzo, Paraguay, y por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en México. Licenciado en Derecho, doctor en Derecho y máster en Comercio Internacional por la Universidad de Alicante. Profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Director del Observatorio Provincial de la Inmigración de Alicante, vicedecano de grado en Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche, director del Máster Universitario en Abogacía y Procura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, también magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Castellón, tiene reconocidos por la CNAI 3 sexenios de investigación. Ponente habitual en numerosos cursos organizados en España y en el extranjero, y ha participado como autor, coautor, director y o coordinador en casi 250 libros. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días, Perú. Buenas tardes, España. Un verdadero placer moderar este panel 5 de nuestro Congreso Internacional y hacerlo moderando a tres primeras espadas, permítame la expresión, dentro del mundo del derecho internacional privado. Se trata, a lo largo de este espacio que nos ocupa a continuación, poder reflexionar acerca de la conexión que existe entre el derecho laboral, el derecho del trabajo y de la seguridad social y el derecho internacional privado en torno al derecho humano al trabajo. Es cierto que hay todo un conglomerado normativo desde el punto de vista internacional, representado fundamentalmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, por diversos instrumentos de alcance convencional también, como puedan ser Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna manera lo que hacen es proyectar una idea clara, y es que las empresas deben de adoptar una política social y de práctica inclusiva y responsable tendente a la sostenibilidad en los lugares de trabajo, ¿no? Para hablar de estas cuestiones y de otras más, nos acompañan en la mesa, como decía el presentador, la doctora en primer lugar, Juliana Rodríguez Rodrigo. Paso a presentarla. Intervendrá la profesora Juliana Rodríguez y a continuación le daremos paso y haré la presentación oportuna del resto de miembros de esta mesa. En primer lugar, la doctora Juliana Rodríguez Rodrigo es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Carlos III de Madrid, acreditada a catedrática de universidad. Es subdirectora del máster, prestigioso máster en comercio exterior que tiene la Universidad Carlos III, ya desde el año 2000, curso académico 2010-2011. Además, la doctora Juliana es codirectora del máster en Derecho de Familia y Sucesiones Internacional, también de la propia Universidad Carlos III, directora del Congreso Internacional de Derecho Internacional Privado de la Universidad Carlos III y docente investigadora de Derecho Internacional Privado con importantes y relevantes publicaciones en materia del contrato de trabajo internacional. La doctora Rodríguez nos plantea una intervención que gira en torno a la idea de los derechos humanos como principio inspirador de la elaboración de las normas de derecho internacional privado en materia de contrato de trabajo. Juliana, muchas gracias por participar, bienvenida, buenas tardes y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días en Lima. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a Jorge Luis Collantes la invitación para participar en este magno evento y también a Alfonso Ortega, por supuesto, por la presentación y por esta moderación de mesa.
Bueno, me corresponde a mí abrir este panel de Derecho Internacional Privado y, bueno, teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos cada uno de nosotros, así como también de los temas que van a ser tratados por los siguientes ponentes, los que me van a suceder en el turno de la palabra, me voy a centrar, como ha presentado Alfonso, en los derechos humanos, en los derechos de los trabajadores como principio, como criterio que, es una pregunta, es verdad que en el título lo he puesto de manera afirmativa, pero digamos que vamos a cuestionar si los derechos humanos, esos derechos del trabajo, son derechos, son criterios que tiene en cuenta el legislador europeo a la hora de elaborar concretamente las normas de conflicto en materia de contratos de trabajo internacional. Me centro en normas de conflicto porque, si no me equivoco, la profesora Isabel se va a ocupar de la competencia judicial internacional, entonces, por no repetirnos, ella va a hablar del reglamento Bruselas 1 bis, pues yo me voy a ocupar del reglamento Roma 1, que es el reglamento europeo regulador aplicable en todos los Estados miembros con excepción de Dinamarca, aplicable o regulador de la ley rectora de las obligaciones contractuales internacionales. Para ello, claro, partimos como situación de contexto, partimos de un contrato de trabajo entre particulares, que presenta algún elemento de extranjería, es decir, estamos hablando de una relación privada e internacional, objeto, por tanto, de nuestra disciplina, del derecho internacional privado. Bien, por el hecho de presentar ese elemento o elementos, puede haber varios evidentemente de extranjería, supone que esa relación se encuentra conectada con más de un país. Pues bien, el legislador, nos centramos en el legislador europeo, como digo, vamos a hablar del reglamento Roma 1, el legislador europeo y en general el legislador de derecho internacional privado, lo que tiene que hacer a la hora de determinar cuál es la ley rectora, en nuestro caso de los contratos de trabajo, lo que tiene que hacer es elegir de entre todos los estados vinculados con la relación jurídica aquel que considere que su ordenamiento es el que debe regir esa relación jurídica. Claro, a la hora de decidir cuál es ese estado cuyo ordenamiento va a regir la situación jurídica, debe tener en cuenta una serie de criterios objetivos que le van a inspirar, que le van a llevar a determinar, a tomar esa decisión de elegir ese estado cuyo derecho va a regir el supuesto. Cuando digo que va a elegir uno de entre esos estados que se presentan relación, que se encuentran vinculados con la relación jurídica, incluyo entre ellos también a el estado o posible estado que las partes hayan elegido. Es decir, los estados entre los que se elige aquel cuyo ordenamiento va a regir la cuestión son estados que presentan vinculaciones, podríamos decir, vinculaciones objetivas con la relación jurídica, en nuestro caso con el contrato, pero también aquel otro que presentaría, para distinguirlo de los anteriores, una vinculación subjetiva, es decir, el estado que haya sido elegido por las partes, estado que las partes, posiblemente sin vinculación con ellas mismas han querido traerlo, ellas mismas han querido vincularlo a su relación jurídica. Como digo, el criterio, que es de lo que trata la exposición, el criterio que tiene en cuenta el legislador a la hora de seleccionar, de elegir cuál es ese estado que debe regular la situación jurídica, con carácter general es el criterio, el principio de la previsibilidad, que está muy conectado lógicamente con la cercanía, es decir, lo que pretende el legislador es que el derecho rector, la ley reguladora de esa relación jurídica, sea una ley cercana, estrecha, vinculada a la misma relación jurídica para que a las partes no les sorprenda que ese derecho rija y resuelva sus conflictos. Eso con carácter general, principio de previsibilidad. Sin embargo, en nuestros contratos de trabajo, igual que en el marco de los contratos de seguro, contratos de consumidores, estos tres tipos de contratos regulados de manera específica en el reglamento Roma 1, de manera específica me refiero, el reglamento Roma 1 tiene una regulación general aplicable a todos los contratos internacionales, salvo los que están excluidos evidentemente de su ámbito de aplicación, y luego tenemos una regulación particular específica para estos tres tipos de contrato, de trabajo, de seguro y de consumidores. Bien, en relación a estos tres tipos de contrato, el común denominador, la característica que los hace comunes o que los hace iguales es el hecho de que en ellos hay una parte débil. En nuestro caso, evidentemente, la parte débil es el trabajador. Pues bien, como dice el considerando 23 del reglamento Roma 1, en estas situaciones en las que hay una parte débil, el legislador debe construir, debe elaborar normas de conflicto que sean favorables
a los intereses de esa parte débil. Por lo tanto, ahí sí que pueden entrar esos derechos laborales, esos derechos del trabajador, ese derecho a la dignidad humana, en fin, ese tipo de cuestiones de derechos humanos fundamentales, ahí pueden verse reflejados. Sin embargo, como este criterio que utiliza el legislador, o que al menos debería inspirarle a la hora de elaborar las normas de conflicto, hay que tener en cuenta que no se ve reflejado, o no tiene por qué verse reflejado, en las normas de conflicto que después elabora el legislador en el propio reglamento Roma I. En el artículo 8 del reglamento Roma I aparece la norma de conflicto reguladora de la ley aplicable al contrato de trabajo. En esta norma de conflicto hay distintos puntos de conexión de manera subsidiaria, es decir, tenemos un primer punto de conexión, el artículo 8.1, en el primer apartado se nos dice que la ley aplicable al contrato de trabajo va a ser la ley elegida por las partes. Ley elegida por las partes siempre que, o mejor dicho, esa ley elegida por las partes será la aplicable, pero no podrá evitar, no podrá suponer que no se apliquen las disposiciones imperativas favorables al trabajador que se encuentren previstas en la ley que sería aplicable si no hubiera habido elección de ley. Es decir, aquí con esta última consideración, no con la conexión autonomía de la voluntad, sino con esta última limitación, con este último condicionante, y es la ley aplicable al contrato es la que elijan las partes, por supuesto, pero esa ley no puede evitar que se apliquen las disposiciones imperativas más favorables, siempre que sean más favorables para el trabajador, previstas en la ley que sería aplicable en el caso de que no hubiera habido elección. Ahí aparecen los derechos humanos, pueden aparecer, ¿de acuerdo?, los derechos humanos. Esa es una limitación, eso es un condicionante, es un aspecto en el que se incorporan, en el que aparecen esos derechos fundamentales, humanos, etcétera, ese respeto, esa protección al trabajador. En el resto de conexiones que operan de forma subsidiaria, pues no tiene por qué verse reflejado esa idea de que los derechos del trabajador inspiren la elaboración de las normas de conflicto. Y por otra parte es lógico porque las normas de conflicto no es derecho material. Las normas de conflicto, como ya decían los clásicos, suponen un salto al vacío, es decir, nosotros, los internacional privatistas, el legislador, no nosotros, de derecho internacional privado, evidentemente se limita a coger un punto de conexión, a elegir un punto de conexión objetivo que vincule, que haga que la ley aplicable sea una ley cercana, previsible para las partes. Pero evidentemente no sabemos cuál es el contenido real de ese derecho que ha dicho la norma de conflicto que debe aplicarse. Así, por ejemplo, como digo, en el caso de que no haya habido autonomía de la voluntad, en el caso de que las partes no hayan elegido ley aplicable, la ley rectora del contrato de trabajo será, de forma subsidiaria, segundo apartado del artículo 8, el 8.2, la ley del país en el que el trabajador preste de manera habitual sus servicios, preste de manera habitual su actividad laboral. En el caso, tercera conexión, de que no se pueda identificar ese estado de habitualidad, ese estado de prestación habitual del trabajo, porque bueno, es posible que el trabajador, puede ser un poco excepcional, pero es posible que el trabajador pues preste servicios en distintos países y no haya ninguno que destaque. El Tribunal de Justicia ha dicho que para identificar a ese lugar de trabajo habitual, de desarrollo habitual de la actividad laboral, hay que tener en cuenta la cantidad de trabajo, es decir, dónde se desarrolla en su mayoría la prestación laboral. Bueno, pues si es imposible, si es difícil determinar que hay un estado en el que se concentre la mayoría de la actividad laboral del sujeto, entonces pasamos a la tercera conexión. La tercera conexión nos dice que la ley aplicable será la ley del país donde se encuentre el establecimiento desde el que se ha contratado al trabajador, establecimiento de carácter permanente, no un agente, como dice la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un agente, por ejemplo, que se haya desplazado temporalmente y momentáneamente a otro país desde el que ha empezado a contratar, desde el que ha contratado a ese trabajador. No se puede considerar que ese país de desplazamiento, ese país en el que se encuentra, insisto, de manera puntual, temporal, el agente sea el Estado que vaya a determinar la legislación aplicable al caso. Como vemos, en estas conexiones, autonomía de la voluntad, si bien con este condicionante que aquí, como digo, sí podemos meter a los derechos humanos, los derechos laborales, el resto de conexiones, el estado de prestación habitual del trabajo, el estado donde se encuentra el establecimiento desde el que se ha contratado al trabajador, son conexiones objetivas, conexiones que nos van a llevar a una ley, a un estado, mejor dicho,
cercano a un Estado vinculado de manera estrecha, evidentemente, por eso el legislador utiliza esa conexión, porque considera que esos estados están vinculados de forma estrecha con la relación jurídica y, por tanto, justifica el legislador que la ley de esos estados sea la aplicable. Pero, como decimos, no sabemos lo que dice la ley de esos estados. Sabemos que ese estado presenta conexión con el caso, pero no sabemos lo que dice la legislación de ese estado. Por lo tanto, la legislación de ese estado puede decir cosas. Esperemos que no, pero bueno, puede decir cosas aberrantes, puede no respetar los derechos laborales, puede no respetar los derechos humanos, podría ocurrir. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, desde el punto de vista, como digo, del derecho internacional privado, a la hora de elaborar las normas de conflicto tenemos que quedarnos aquí, a la hora de elaborar las normas de conflicto, porque, como digo, el legislador internacional privatista no entra en el contenido de las leyes aplicables, solamente determina el Estado cuyo derecho va a ser el aplicable al caso. Pero eso no significa que nos desentendamos, evidentemente, de estas cuestiones. Para eso tenemos la herramienta que ofrece esta disciplina también, el derecho internacional privado, como es la herramienta del orden público. El orden público internacional es la herramienta que tenemos, que es verdad que es una herramienta que se debe utilizar de manera excepcional, es cierto. También debemos considerar que la ley que no respeta los derechos laborales mínimos básicos de los trabajadores, debemos entender que es excepcional, aunque bueno, habrá más casos que excepcionales, pero bueno, como digo, la herramienta del orden público internacional es excepcional, pero aplicable en este tipo de situaciones. Con esta herramienta, lo que hace el operador jurídico, lo que hace el juez, el órgano jurisdiccional, es rechazar la aplicación de ese derecho material que vulnera los principios fundamentales del derecho del foro. En el caso español, del derecho español. Principios fundamentales entre los que se encuentran, los que pueden encontrarse en el caso español, así es, en el caso europeo, pues el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, la abolición del trabajo forzoso. Tenemos en España y en Europa la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en cuyo artículo 5.2, por ejemplo, se prohíbe el trabajo forzoso y la esclavitud, por poner un caso extremo. Hay otros casos menos extremos, simplemente de derechos laborales básicos que deben tener los trabajadores. Tenemos también el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que protegen la dignidad de la persona. Tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda la normativa que ha comentado Alfonso Ortega en la presentación, un montón de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de esta herramienta del orden público, lo que hará el juzgador, lo que hará el órgano jurisdiccional, en nuestro caso, por ejemplo, español, será rechazar la aplicación de un derecho material al que ha llevado la norma de conflicto aplicable a la cuestión a través, por ejemplo, del reglamento Roma I, ¿de acuerdo? Esa norma de conflicto es válida, se aplica y nos lleva a un derecho que atenta contra principios fundamentales, contra los derechos humanos de los trabajadores. Pues en ese caso, insisto, orden público internacional, rechazamos la aplicación de ese derecho y aplicamos al caso una ley que respete esos principios, esos derechos de los trabajadores. Por tanto, desde la disciplina también del derecho internacional privado, teniendo en cuenta la normativa que existe en los ordenamientos europeos, si nos centramos en la Unión Europea, también en otros países evidentemente, pero centrándonos en la Unión Europea, por supuesto que se respeta, se regula y se respetan los derechos humanos y aparecen estos derechos humanos como principios inspiradores, si no concretamente de la regulación de la norma de conflicto, sí ampliamente del tratamiento y de la aplicación de estos derechos que no respetan estos principios fundamentales, rechazando su aplicación, obviamente, a través de la herramienta, como digo, del orden público internacional. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Interesantísimas las aportaciones que has hecho y a mí me llevan a una reflexión muy breve, ¿no? Yo creo que el derecho laboral internacional, el contrato laboral internacional, al final es una buen ejemplo, ¿no? De evolución de nuestra disciplina, de evolución del derecho internacional privado. Pero claro, hablabas con muy buen criterio del concepto de la vinculación estrecha a la hora de fijar ley aplicable en Roma I. Claro, ¿qué decir de cómo debemos de interpretar la idea de la vinculación más estrecha ante nuevas realidades laborales como pueda ser, por ejemplo, el teletrabajo? No voy a entrar en eso porque Enrique Enrique, eso es. nos va a regalar Eso unos es. minutos para hablar de ese tema, ¿no? Y en cuanto al concepto del orden público internacional y relacionándolo con el derecho internacional público, ¿no?
el concepto de orden público, que nosotros en Derecho Internacional Privado siempre decimos que es un concepto que está en permanente construcción, ¿no? Es algo que no está escrito y que lo vamos construyendo a medida que la sociedad va Va avanzando. cambiando. Ujú, Esta materia en concreto, yo recuerdo la declaración que hace la OIT en el año 22 cuando dice, oiga, hay que respetar los derechos humanos, ¿no? La eliminación del trabajo forzoso, el trabajo infantil, la discriminación, etcétera. Y en el año 22 dice, y además también se debe garantizar que el entorno laboral sea un entorno saludable y seguro. Pues ujú. estamos ampliando el concepto de orden Claro, público en este sentido también, claro. ¿no? Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 claramente. O El sea que orden el público, como derecho. tú bien dices, va cambiando y se va adaptando a la realidad de la sociedad. Y vamos incorporando principios y derechos según vaya evolucionando la propia sociedad, por supuesto, y la legislación, lógicamente, de producción interna e internacional, de producción supranacional, lógicamente. Sí, sí, sí. Así que aportamos desde el derecho internacional privado, aportamos Totalmente, también, ¿eh? totalmente. Muy Somos bien, una disciplina que evoluciona, que cambia, no ahí, permanece ahí estancada. está, ahí está. Muchas gracias, Juliana, de verdad, De por nada. tu Y intervención, por tu participación. siento mucho tener que desconectarme, pero tengo clase, tengo otras obligaciones docentes. Muchas gracias a todos. Y Gracias, bueno, Juliana. Hasta pronto. Un adiós, abrazo hasta fuerte. pronto. Adiós. Gracias. Bien, continuamos en este panel 5. Tiene ahora la palabra, va a tener la palabra la doctora Isabel Reche Fabado. Hemos coincidido en un breve espacio de tiempo, afortunadamente, varias veces, así que me alegra muchísimo presentar a Isabel Reche. Isabel Reche es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valencia, en la Universidad de Valencia. Ha trabajado en diferentes líneas de investigación, como es el derecho laboral internacional y la protección de trabajadores, además de cuestiones relacionadas con el derecho de familia, la protección de menores, la sustracción internacional de menores, la perspectiva de género y también tan necesaria la innovación educativa. Un pequeño apunte, el derecho de la nacionalidad y de la extranjería y el comercio internacional son materias también a las que le ha dedicado buena parte de su tiempo. No en vano escribió su tesis doctoral sobre el contrato internacional de ingeniería. Ha pertenecido y ha participado pues, en más de 20 proyectos de investigación, en algunos de ellos en calidad de investigadora principal, imparte docencia en grado y posgrado en materias de Derecho Internacional Privado, Comercio Internacional, Nacionalidad y Extranjería, y es una verdadera internacionalista, ¿no? Porque ha realizado instancias de investigación, pues me dejaré alguna, Isabel, seguro, pero en Londres, en Hamburgo, en la Universidad Libre de Bruselas, en la Sorbona de París, en la Universidad de Nueva York. Por tanto, tiene un bagaje profesional y personal muy ligado al derecho internacional privado. Y como decía, anticipaba de alguna manera Juliana, vamos a ver la otra cara de la moneda, ¿no? En la medida en que Isabel nos va a hablar de la protección procesal reforzada del trabajador en la Unión Europea. Es decir, vamos a reflexionar en torno a la idea de la competencia judicial internacional y esa protección que el ordenamiento jurídico, pues desde el punto de vista procesal, le da a los trabajadores en la Unión Europea cuando van a actuar como demandantes en una acción laboral ante cualquier tribunal de un Estado miembro. Isabel, muchas gracias por participar, por sumarte a la nómina de colaboradores, profesores colaboradores de Derecho Internacional Privado de este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana y somos todo oídos. Adelante. Buenos días, Lima. Buenas tardes, España. Gracias, Alfonso. Gracias, profesor Ortega, por tu amable y generosa presentación. Y bueno, no puedo evitar, es para mí ineludible iniciar mi intervención pues agradeciendo y felicitando tanto a la organización como en especial al profesor Collantes su invitación a este seminario, por supuesto, pues coincidir de nuevo con compañeros, ¿no? Y bueno, y con todos mis compañeros de mesa también, claro que sí. Especialmente también aprovecho para felicitar, aunque sea de manera remota, a la profesora Rodríguez por su intervención, justo la que acabamos de oír, porque además de su claridad, ¿no?, expositiva, pues de alguna manera también allana mi camino al intentar traer todo el afán intuitivo, que además tiene tradición garantista en la Unión Europea,
a la hora de ofrecer herramientas de protección para el trabajador en la Unión Europea, ¿no? Y claro, esto pues necesita una perspectiva doble desde nuestro punto de vista, que alcanza por un lado el aspecto procesal de la competencia judicial internacional, que es el que voy a intentar trabajar yo de manera más específica, y por otro lado el segundo aspecto, que es el conflictual, el de determinación de derecho aplicable, en el que, como muy bien ha explicado la profesora Rodríguez, pues también encontramos esos elementos de protección. Y además es que me ha gustado muchísimo, sinceramente, me ha hecho pensar porque es cierto, es decir, en nuestro caso el orden público, en el tema de la protección del trabajador, no es únicamente una excepción que va a trabajar a posteriori, sino que trabaja también a priori. Es un principio básico del ordenamiento que va a inspirar toda la legislación sobre la materia. Y más en el caso de los aspectos procesales de competencia judicial internacional, sino también de reconocimiento y ejecución, como es el reglamento Bruselas I bis, pues añadimos que cuando hablamos de aspectos procesales, pues ya conculca la tutela judicial efectiva. Luego añadimos ahí otro ámbito hablábamos de las Naciones Unidas, los convenios de la OIT, de la Unión Europea, y bueno, pues en este caso añadimos también la protección procesal desde el punto de vista del derecho fundamental procesal de la tutela judicial efectiva, que implica pues la mejora del acceso del trabajador a la justicia, la consistencia de la previsibilidad de soluciones y la seguridad jurídica que implica, etc. Y esto me parece interesante porque desde el punto de vista de la visión de modelos democráticos siempre hablamos democrático en tanto en cuanto los sistemas que nos rodean, que suelen ser democráticos, hablamos de la necesidad de la representatividad, de la separación de poderes y, lógicamente, vamos a añadir también el respeto a los derechos humanos, el fomento de los mismos, la protección de los mismos y su carácter inspirador a la hora de elaborar normativa. Y debo decir que cuando nos fallan algunos de estos elementos y hablamos de déficit democrático, pues la verdad es que en otros temas que he podido trabajar, como son, por ejemplo, el tema migratorio e incluso el tema de la digitalización, pues hemos observado cierta tendencia involutiva o regresiva en materia de derechos fundamentales. Es decir, ni qué decir tiene en materia migratoria en la Unión Europea, que vivimos una tragedia de magnitud humanitaria, pero desde un punto de vista más técnico observamos también las restricciones en el ámbito del asilo y del refugio y sobre todo la restricción de garantías procesales básicas en el tratamiento del retorno de nacionales de terceros estados fuera de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues observamos cierta regresión, ¿no? en el ámbito de los derechos humanos. Otro tema que he trabajado recientemente es el de digitalización y en todo el ámbito del análisis del paquete digital de la Unión Europea, sobre todo en lo que respecta al reglamento sobre servicios digitales y sobre grandes plataformas de la Unión Europea, mercados digitales, observamos que en el tratamiento de las grandes plataformas, pues también el tratamiento que da la Unión Europea no deja de tener ciertos elementos controvertidos como son, por ejemplo, restrictivos de una libertad fundamental como es la libertad de expresión, ni más ni menos. Entonces observamos que en distintos ámbitos de la Unión Europea, pues podríamos observar que esa tradición garantista que ha tenido la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, pues tiene ciertos puntos de quiebra, ¿no? Y sin embargo, me atrevo a decir, y en apoyo de lo que ha dicho la profesora Rodríguez, tan interesante, me atrevo a decir que en el ámbito de protección del trabajador, la Unión Europea yo creo que ha realizado un esfuerzo de desarrollo de protección bastante interesante en lo que respecta en cuanto afecta al ámbito del derecho internacional privado. Es decir, tanto en el ámbito procesal de la competencia judicial internacional, en el ámbito de la aplicación del reglamento Bruselas I bis, como, tal y como ha comentado la profesora Rodríguez en su intervención, en el ámbito de la determinación de derecho aplicable en el ámbito laboral con el reglamento Roma I, tenemos un binomio complementario, Bruselas y Roma, que nos ofrece una expresión de afán intuitivo, es decir, de protección del legislador sobre el propio trabajador. En mi caso, luego de alguna manera también me congratula pues, hablar de una manifestación positiva de la tradición garantista, la protección de derechos humanos, en este caso laborales, procesales,
del trabajador como tradición, teniendo en cuenta que, bueno, pues que precisamente recientemente, el recién publicado informe Draghi, pues nos invita a que hagamos verdaderos esfuerzos, no solo en digitalización, sino en descarbonización y competitividad de la Unión Europea con respecto a los gigantes de Estados Unidos y China, por supuesto, ¿no? Y eso siempre en torno a la existencia de un desafío que sigue existiendo. Bueno, pues como decía, centrando ya el tema en el aspecto concreto que quiero tratar en el ámbito procesal, pues yo me quiero centrar en el desarrollo legislativo garantista de la protección del trabajador en el modelo normativo del reglamento Bruselas 1 bis, es decir, el reglamento 1215/2012. Como ya he dicho, esta normativa viene de antiguo, tiene cierta tradición, la tradición garantista de la Unión Europea, porque tiene su antecedente en el Convenio de Bruselas de 1968, que se ha ido implementando, se ha ido transformando, ha sido convertido en reglamento, ha tenido varias versiones hasta acabar en la última, la hoy vigente. Y me interesa ver o señalar que ya desde el principio, desde finales de los años 60 y en todos los trabajos preparatorios, ya todo el modelo preparatorio del modelo vigente de protección partía de la idea de un modelo general que convivía con unos foros de protección para trabajadores, consumidores asegurados, y todo el tiempo hemos asistido, y lo seguimos teniendo, a unos foros especiales de protección para el ámbito de los trabajadores también en materia laboral. Luego, desde sus inicios, el legislador europeo lo que ha querido ha sido siempre establecer unas normas especiales para la protección procesal del trabajador en el ámbito de la competencia judicial internacional. Por lo tanto, nos encontramos ante un modelo un modelo procesal claramente intuitivo de protección que trata de garantizar las opciones procesales del trabajador y sobre todo del estándar de protección laboral del mismo. Esta es una sección especial, es la sección quinta, son los artículos 20 a 23 del Reglamento Roma 1 bis, y el modelo es básicamente un modelo que no pretendo entrar en profundidad porque yo creo que es de sobra conocido, pero que básicamente en este juego de protección se le dan más opciones procesales al trabajador que al empresario, y así siempre se pretende que cuanto menos la idea general sea que el trabajador demandado siempre sea buscado en el foro, en el tribunal del domicilio donde se encuentra demandado, como regla general. Es cierto que la regla general es una regla general de aplicabilidad entre los artículos 4 y 6 del reglamento, es decir, que la regla general supone la aplicación del reglamento si el demandado está domiciliado en un Estado miembro, y en juego complementario con el artículo 4, si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, el artículo 6 prevé la remisión a las normas estatales de competencia judicial internacional, con unas excepciones, es decir, que hay casos en los que, no estando domiciliado el demandado en Estado miembro, no se puede remitir a las normas estatales. Y estos casos son, lógicamente, las competencias exclusivas y la sumisión tácita y expresa, los artículos 24, 26 y 25 respectivamente. Y también encontramos una excepción en contrato de consumo, el 18.1, y la que nos interesa a nosotros, una excepción en materia de contrato individual de trabajo del artículo 21.2 del reglamento. Se trata, es cierto, de un caso muy concreto, de un supuesto laboral excepcional del 21.2, que se introduce cuando la versión del reglamento 44/2001 se transforma en la versión actual del reglamento, que es la 1215/2012, que entra en vigor en 2015, y para un caso muy concreto nos encontramos que con esta modificación, de alguna manera un poco implícitamente, el trabajador demandante no domiciliado, que respecto al trabajador demandante no domiciliado en Estado miembro, puede demandar al empresario demandado cuando no está domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, tal y como ponen como ejemplo los documentos de la Unión Europea, ante los tribunales del Estado miembro donde tal trabajador desarrolla habitualmente su prestación. Esto significa que para estos casos se aplica siempre el reglamento.
lo que significa que, o lo que implica que funcionalmente ese bloqueo de la aplicación del reglamento a estos casos opera funcionalmente casi como las competencias exclusivas. Es decir, es lo que se ha dado a denominar por los profesores Calvo, Caravaca y Carrascosa como la eficacia universal parcial. Supuestos en los que vamos a aplicar el reglamento siempre y en todo caso, con independencia de la nacionalidad y el domicilio de las partes y en sustitución de la normativa o las normativas internas sobre la materia, ni más ni menos. Es cierto que se ha acuñado esta expresión añadiendo el calificativo parcial, en tanto en cuanto la eficacia universal no es siempre en todos los casos, sino en este caso concreto que acabamos de ver de trabajador, demandante, no domiciliado en la Unión Europea, que demanda a empresario tampoco domiciliado en la Unión Europea. Pero para estos casos se va a aplicar siempre y en todo caso el reglamento. Y por lo tanto, en consecuencia, se excluye la aplicación de la normativa estatal en este supuesto sobre la materia, en nuestro caso, orgánica del Poder Judicial. ¿Qué significa el análisis de esta cuestión, digamos, más técnica, ¿no? Que altera un poco el juego competencial, que altera el ámbito de limitación de aplicación del propio reglamento, que lo hace aplicable siempre y que además añade este criterio que tiene una operatividad muy potente, ¿no? Funcionalmente, como las competencias de primer orden, ¿no? Bueno, pues ya casi de manera más concluyente, diría que la configuración de estos sistemas, donde podemos ver que se manifiesta la tradición garantista y es expresión del afán intuitivo del legislador europeo con respecto al trabajador, nos congratula. Pero además yo creo que es un sistema triplemente reforzado, es decir, no es un refuerzo que ya partía de origen en la normativa, que luego se consolida y se refuerza en las distintas modificaciones, sino que además tiene diferentes dimensiones en la protección, ¿no? Primero, porque observamos que desde el punto de vista de la jerarquía normativa y por el tipo de aplicabilidad que hemos visto, observamos en determinados supuestos muy concretos la aplicación siempre y en todo caso, para el supuesto que hemos comentado, del reglamento, lo que se ha de denominar la eficacia universal parcial. Además, es un modelo que también garantiza las opciones procesales del trabajador, que tiene más opciones que están garantizadas y que podrá elegir dónde presentar su demanda laboral, mientras que limita a las del empresario. Y además, porque de alguna manera, el hecho de que la última versión del reglamento Bruselas-Novis, aplicable a partir de 2015, también haya eliminado el exequatur y nos encontremos ante la posibilidad de la ejecución certificada y por lo tanto sin exequatur de este tipo de decisiones también en materia laboral, pues nos encontramos que de alguna manera cierra lo que se ha dado a denominar el círculo de seguridad procesal, de protección del trabajador y por lo tanto otras veces que lamentablemente he podido ser más crítica con respecto a la tradición garantista de la Unión Europea y como así lo he hecho en mis publicaciones, pues en este caso me congratula decir que la configuración del sistema hace que retroalimente la propia protección del trabajador. Cuidado, no, como ha dicho muy bien la profesora Rodríguez, no en el ámbito de los derechos materiales, sino en el ámbito de la protección del derecho internacional privado. Esto es la protección del trabajador a la hora de presentar su demanda individual sobre el contrato internacional, sobre su demanda internacional sobre el contrato individual de trabajo y a la hora de determinar el derecho aplicable. Si a esto le añadimos la libre circulación de decisiones en el plano laboral también de la Unión Europea, pues tenemos una protección reforzada del trabajador desde el ámbito del derecho internacional privado, sin prejuzgar ni entrar en el ámbito de los distintos derechos materiales que ya operan la flexiseguridad y otros conceptos neoliberales que ya parece que alteran un poco más esta circunstancia. Y esto es todo. Muchas gracias. Querida Isabel, muchísimas gracias por tu intervención. Se ha cerrado el círculo muy bien entre la intervención de Juliana y la tuya. Es cierto que no entramos en derechos materiales, pero no es menos cierto también que, de alguna manera, esta alteración del juego de criterios, determinación de la competencia que establece Bruselas 1 bis, yo creo que sí que ahonda más si cabe en esa idea de garantizar la protección del trabajador, porque en definitiva
le da al trabajador pues una protección reforzada a la hora de poder presentar una demanda y luego a la hora de poder fijar la ley aplicable. Yo creo que no entramos en derechos materiales, pero sí que ayudamos a que el respeto a esos derechos materiales se puedan materializar, ¿no? en la práctica. Luego dejaremos un pequeño tiempo, espero, para poder intercambiar alguna idea más, ¿no? Pero me gustaría cerrar esta primera ronda de intervenciones con broche de oro, presentando al último ponente de este panel quinto, a Enrique Alfredo Betems. Enrique es abogado, es docente y es investigador. Enrique se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, Argentina. Además, tiene realizado un Master of Laws en Estados Unidos y no ha dejado de cultivar la docencia y la investigación en el ámbito laboral, y lo ha hecho desde la práctica diaria, ¿no? No en vano, él es abogado. Él se dedica y focaliza su práctica principalmente en el derecho laboral y en el derecho de la seguridad social, asesorando sobre normativa laboral y de la seguridad social y representando a clientes en reclamaciones y procedimientos frente a organismos administrativos, judiciales y o autoridades con competencias en cuestiones laborales, y lo hace en el seno, ¿no? del estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benítez y Arnesen en Buenos Aires, Argentina. Estudio jurídico, despacho profesional del cual es socio. Enrique, muchas gracias por participar. Nos traes un tema interesante. Yo creo que he hecho un poco de spoiler al principio porque he dicho no vamos a hablar del teletrabajo, porque este tema se lo vamos a dejar a Enrique Beters. Nos trae un tema, yo creo que de plena actualidad, y es cómo encaja todo esto ante una nueva realidad laboral internacional, ¿no? Las contrataciones internacionales de trabajadores en este seno del trabajo transfronterizo, remoto, el teletrabajo en definitiva, que se ha acentuado sobre todo a raíz de la pandemia que sufrimos a nivel mundial en marzo del año 2020. Enrique, muchas gracias, somos todo oídos. Muchas gracias, Alfonso, por la linda presentación y muchas gracias por invitarme a participar de este realmente prestigioso encuentro. Me siento muy honrado. Mi intención es tratar lo relacionado a la contratación laboral internacional. Como sabemos, hasta el presente existía, si se quiere, un formato clásico de contratación laboral internacional que suponía el traslado del empleado, la expatriación del empleado de un país a otro, de una jurisdicción a otra. Ejemplo, un empleado español o del Perú que era trasladado a vivir a la Argentina. Más recientemente, a partir de la mejora notable en las comunicaciones y muy especialmente a partir de la pandemia, comenzó un nuevo fenómeno a tomar el centro de la escena, que es el trabajo remoto transnacional. En este caso, a diferencia del caso anterior, tomando como ejemplo el de Argentina, se trata del empleado que trabaja desde la Argentina, localizado físicamente, a una empresa del exterior o a favor de una empresa del exterior que puede o no tener una sociedad, una subsidiaria, una representación en la Argentina. Una primera aclaración. Este es un tema que tiene una enorme cantidad de facetas, cuestiones migratorias, de si existe el derecho de pagarle al empleado en una moneda que no sea la de curso legal, en este caso en la Argentina, de si puede cobrar en el exterior, etcétera, que por cuestiones de espacio y de tiempo exceden un poco el propósito de lo que voy a hablar. Me voy a concentrar antes que nada en cuál es la normativa de aplicación y cuáles son las formas habituales en que se implementan este tipo de vinculaciones. Voy a comenzar primero haciendo una breve referencia al trabajo que supone el traslado del empleado para luego tratarlo vinculado puntualmente al trabajo remoto transnacional. En primer término, en el caso del traslado
o de la expatriación que implica traslado del empleado, decir que no existe una normativa que trate lo referido a expatriación. No hay una normativa específica referida a expatriación. Existen, por el contrario, diversas disposiciones que tratan el fenómeno, pero no como un sistema cerrado. ¿Cuál sería la normativa en general? Primero, que la normativa laboral, al igual que la normativa de la seguridad social, es marcadamente territorial. Y la territorialidad, al menos desde el ángulo de la Argentina, está relacionado con el dónde el empleado presta servicios, desde qué lugar presta sus servicios. Desde el punto de vista de la Argentina, si un empleado presta servicios en la Argentina, no importando si la relación laboral fue pactada o contratada en otro país, se va a aplicar la normativa laboral y la normativa de la seguridad social de Argentina. Quiere decir, en principio, que si estamos frente a un empleado que va a prestar servicios desde la Argentina, este empleado debería estar registrado en los libros laborales de una sociedad argentina y a su respecto, en principio, deberían realizarse aportes y contribuciones con destino a la seguridad social. La realidad es que para una empresa del extranjero que traslada en muchos casos a un ejecutivo a la Argentina y para el propio empleado, en la medida que este empleado no esté analizando radicarse de modo definitivo en la Argentina, la registración en una empresa nacional y muy fundamentalmente dejar de estar alcanzado o protegido por el sistema de la seguridad social de su país de origen y encima realizar aportes y contribuciones en una jurisdicción extraña, como en este caso sería Argentina, puede implicar un dispendio de recursos. Por eso es que se analizan alternativas respecto de qué puede hacer la empresa para evitar la realización de aportes y contribuciones que en definitiva no tienen sentido. ¿Cuáles serían las alternativas? La primera alternativa, que no implicaría ningún riesgo, ningún problema para la empresa, sería que el empleado se lo registre en los libros laborales de una sociedad en la Argentina. Esto implicaría que deberían realizarse aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en la Argentina. ¿Cuál es la cuestión negativa de esta alternativa? Que el empleado deja de estar protegido por el sistema de la seguridad social de su país de origen, dado que no se realizan aportes y contribuciones en su país de origen, y adicionalmente que realiza aportes y contribuciones en la Argentina que no necesariamente le van a interesar, dado que ciertamente son significativos, son altos los aportes y contribuciones, y si no va a terminar jubilándose en la Argentina, es un costo hundido. Frente a esta situación, ¿cuáles son las alternativas con las que cuenta una empresa? Bueno, una alternativa son los convenios de la seguridad social, estos convenios internacionales de la seguridad social. Los convenios internacionales de la seguridad social suponen que el empleado continúa estando protegido por el sistema de la seguridad social de su país de origen, donde va a continuar realizando aportes y contribuciones, lo que implica como aspecto positivo que va a continuar realizándose aportes y contribuciones en su país de origen y protegido por el sistema de la seguridad social en su país de origen, y no va a realizar aportes y contribuciones a la seguridad social en la Argentina. Esto aplica para traslados temporarios de hasta 2 años. No podrían aplicarse en traslados mayores. En el caso de Argentina, hay convenios de seguridad social con los países del Mercosur, con Chile, con España, con Portugal, con Italia y con Grecia. No sé si ahora última habrá algún nuevo convenio de la seguridad social que se me esté escapando. Otra alternativa que aplica a quienes se desempeñan como profesionales, investigadores, científicos o técnicos, es solicitar que se lo exima de realizar aportes y contribuciones en la Argentina. Esto resulta de aplicación en caso de traslados temporarios de 2 años, inicialmente preveía la ley, posteriormente se extendió a 4 años, y debería tratarse de un empleado que no tenga residencia permanente en la Argentina y de un empleado que se encuentre protegido frente a las contingencias de vejez, invalidez y muerte en su país de origen.
Otra alternativa es cuando un empleado tiene la característica de empleado y simultáneamente director, gerente o representante legal en los términos de la normativa societaria, este empleado puede optar por no realizar aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en la Argentina. Este es un derecho que le da la ley al empleado, no a la empresa, para optar que no se realicen aportes y contribuciones con destino a la seguridad social en la Argentina. ¿Qué particularidad tiene esto? Que solo se aplica a quienes tienen puestos más bien jerárquicos, a quienes vayan a ser directores, gerentes o representantes legal. Si bien desde el punto de vista teórico una empresa podría designar como representante legal o director o gerente a cualquier persona, no es esperable que se lo designe como tal respecto de un empleado que no tenga un puesto jerárquico. Una última alternativa es que el empleado se mantenga como empleado en relación de dependencia en su país de origen y que simultáneamente se entable una relación con la Argentina. De este modo, parecería que estaríamos en el mejor de los mundos. Por un lado, el empleado mantendría su relación con su país de origen y continuaría estando alcanzado por el sistema de la seguridad social de su país de origen, y por el otro lado, también de la Argentina. Esto, si bien podría considerarse alguna incontingencia, podría generar alguna contingencia en la Argentina, en principio parece justificado. Ahora sí, vamos a las prestaciones transnacionales de trabajo remoto. Es el empleado que está localizado en la Argentina, pero que presta trabajo desde la Argentina a favor de una sociedad del exterior. La primera pregunta que uno debe hacerse en este caso es si estamos frente a una relación laboral o si por el contrario estamos frente a una relación que podríamos calificar de freelance. Digamos que históricamente existía casi un prejuicio en cuanto a que un empleado, en la medida que trabajase desde su casa, que no fuera físicamente a una empresa, estábamos frente a una relación independiente. Con el tiempo, innovaciones tecnológicas mediantes, etcétera, hoy cada vez en menor medida existe este prejuicio. Hoy, en la medida que un empleado trabaje con cierta regularidad, digamos, cumpliendo o no necesariamente cumpliendo un horario de trabajo, siguiendo lineamientos que le imponga un empleador o que establezca con su empleador, a cambio de una retribución más o menos constante, tenemos que estamos frente a una relación laboral. Con lo cual, la circunstancia de que el empleado trabaje remotamente no implica que no podamos estar frente a una relación laboral. La determinación de si estamos o no frente a una relación laboral surgirá un poco de la normativa general, pero siguiendo los parámetros que acabo de señalar. Si estamos frente a una relación laboral, en principio, esta relación debería ser registrada en los libros laborales de una empresa nacional. En la Argentina, a veces sucede que se trata de una empresa que no tiene una sociedad en la Argentina. Frente a esto, la primera recomendación es que si esta empresa piensa tener más de un empleado en la Argentina y con alguna continuidad, considere el establecimiento de una subsidiaria o de una representación en la Argentina. Si bien desde el punto de vista del empleado podría llegar a ser bastante dificultoso entablar una acción legal contra una empresa fuera del país en la Argentina, el riesgo laboral igualmente existe. Y las contingencias que la situación podría determinar de no registrar un empleado que debería ser calificado como tal, podrían ser significativas, dado que la persona podría reclamar indemnizaciones laborales y las autoridades de la seguridad social potencialmente podrían reclamar por aportes y contribuciones omitidos. Con lo cual, una empresa que considere tener empleados en la Argentina quizá debería considerar tener una sociedad en la Argentina. Hasta aquí esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Has introducido algunas variables en la ecuación, ¿no? Porque aquí hablamos de cobertura desde el punto de vista de la seguridad social, estamos hablando de
de la conveniencia o no de realizar los pagos al trabajador del estado de origen en el estado donde se presta, donde se realiza la prestación laboral. Hablamos de responsabilidades también de la empresa, por tanto, yo creo que tenemos, yo creo que bastantes elementos que entran en juego en una nueva realidad, como es el trabajo remoto transnacional, ¿no? Bien, yo creo que 2, 3 minutos escasos por si hay alguna pregunta ahí que haya quedado en el alero. Los asistentes pueden perfectamente lanzarla. Y si no es así, me gustaría, como en aquel programa de televisión que teníamos en España, ¿no? A lo mejor Enrique no lo conocía, Isabel yo creo que sí. Había un programa que se llamaba 59 segundos, ¿no? Donde se estaba debatiendo, ¿no? Había un micrófono, te dejaban 59 segundos y a medida que el tiempo se iba consumiendo, el micrófono iba desapareciendo. Afortunadamente he leído que creo que vuelve ese programa, ¿eh? Bueno, yo- Así que yo os voy a dejar 59 segundos a Enrique y a Isabel para que podáis lanzar el último mensaje de este panel 5. Isabel, si te parece, un último mensaje que quieras que cale en los asistentes, los participantes. Gracias, Alfonso. Bueno, pues permíteme, ya que me quedan mis últimos 59 segundos, pues bueno, desde luego felicitar a Enrique por su intervención tan interesante, ¿no? Y tan práctica, ¿no? En un mundo que hay nuevas figuras, ¿no? Y el derecho siempre tiene que ir corriendo detrás de las nuevas figuras, ¿no? Y luego, pues básicamente, permíteme también que te agradezca tu tan buena gestión, tan buena moderación, como siempre, y desde luego a la organización, a la Academia Peruana de Derecho, al profesor Collantes, porque la verdad es que la magnitud de un evento así, la verdad es que es un placer enorme colaborar en este tipo de evento, ¿no? Con respecto a la temática que nos ha ocupado y, bueno, dando siempre una pequeña conclusión, pues yo me quedo con la idea de que así como en la Unión Europea tenemos déficits imperdonables, como es en el ámbito migratorio, en el ámbito regresivo de la libertad de expresión en algunos aspectos, en digitalización, etcétera, yo creo que en el ámbito de la protección del trabajador, la regulación de la Unión Europea es garantista y yo creo que es muy importante que desde instituciones como el orden público, tanto en la inspiración de la elaboración de la normativa como en su actuación como excepción de orden público, alterando el normal funcionamiento de la norma de conflicto, es muy importante que no perdamos la antorcha de la tradición garantista a la que pertenecemos. En este caso me congratula, pero creo que hay que estar siempre vigilantes para que no se produzcan retrocesos, involuciones en materia de derechos humanos y menos todavía en materia laboral, que siempre la protección del trabajador es un principio de orden público inspirador para el ordenamiento jurídico como parte más débil en una relación transaccional. Gracias. Gracias, Isabel. Apuntamos ese toque de atención, yo creo que con un criterio estupendo. Enrique. Mis últimos 59 segundos. No conocía el programa, pero queda clarísimo. En principio, las alternativas que se pueden presentarse son varias. Y para mí, la respuesta desde el punto de vista legal y de qué es lo que cabría ser siempre en un marco legal, debe analizarse en cada caso concreto. No es lo mismo todas las situaciones y adicionalmente estamos en un mundo que puede sorprendernos con nuevos cambios y deberíamos estar preparados para afrontar los nuevos desafíos que estos nuevos cambios podrían presentarnos, que hoy probablemente ni se nos ocurran, pero van a suceder. Y por último, agradecer nuevamente a la organización, realmente un esfuerzo enorme y por la invitación a mí personalmente a participar. Muchas gracias, Enrique. Totalmente tenemos que estar vigilantes, los prácticos del derecho, la academia, para tratar de aportar nuevas soluciones a nuevos problemas, nuevas realidades jurídicas que van a surgir sin ninguna duda, ¿no? Aprovecho yo mis 59 segundos para dar las gracias, para mostrar mi más sincero agradecimiento, en primer lugar, a los asistentes y participantes a este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral, en habla hispana, los derechos humanos en el ámbito del trabajo en un mundo cambiante, un título yo creo que acertadísimo, ¿no? A los ponentes, a Juliana, a Isabel y a Enrique, gracias por regalarnos
vuestro conocimiento, sin ninguna duda, han estado brillantes. Queda la grabación, por tanto, el que no haya podido en tiempo, en tiempo de juego, ¿no? Como se dice aquí, pues van a poder hacerlo con posterioridad. A los organizadores, a la Academia Peruana de Derecho, por haber organizado de forma tan diligente, tan bien organizado un evento de estas características. Y permítanme en particular pues mostrar mi más sincero agradecimiento al alma mater de este evento, al profesor Jorge Luis Collantes, porque yo creo que Jorge Luis cuando nos manda un correo hacemos como el tango, ¿no? Si tú nos dices ven, lo dejo todo, pues yo creo que todos le decimos que sí y lo seguiremos haciendo porque los resultados son tan excelentes como ha sido este panel 5. Nada más, muchas gracias y seguimos en este Congreso Mundial de Derecho Internacional y Europeo en materia laboral en habla hispana. Muchas gracias a todos y cuídense. Gracias. Muchas Pues gracias, muchas doctores. gracias.